En 1996 nace el primer SEAT Cupra, una denominación que continúa en nuestros días como marca independiente, siempre vinculada a la deportividad y la competición. Sería el Ibiza de segunda generación el encargado de estrenar este apellido, convertido en una evolución de la versión GTI y resultando en uno de los urbanos más prestacionales e incluso radicales que se podían comprar en los años 90. Gran parte de este mérito corresponde a su motor 2000 de 150 caballos, pero también a una serie de detalles y rasgos exclusivos que veremos. En este vídeo vamos también a contextualizar toda la trayectoria de Cupra hasta nuestros días y comprobaremos lo que es capaz de transmitirnos este singular Ibiza, un pequeño matagigantes y a la vez un importante pedazo de historia del automovilismo español. El primer SEAT Ibiza Cupra es resultado de una época en que los urbanos y compactos de aspiraciones deportivas vivían una época dorada, y de la participación también en competición de SEAT. De hecho, Cupra es el resultado de unir las palabras Cup, Copa y Racing. Así pues, la esencia más pasional de la marca española se concentraba en apenas 3,8 metros de longitud y unos 1100 kilos de peso, envolviendo a su conductor en una atmósfera muy especial, que era toda una declaración de intenciones y que con los años abriría camino a la dinastía de los SEAT más exclusivos y radicales. La saga Ibiza Cupra se inicia con el Ibiza 6K y que será el único con motor atmosférico y curiosamente el que tendrá la mayor cilindrada. El 6K2, que en realidad es un rediseño y no es nueva generación, recurre ya al turbo, mientras que la tercera entrega del modelo, la 6L, llegó a ofrecer una variante TDI de unos increíbles 160 caballos, totalmente impensable en nuestros días. Con la cuarta generación se sucumbe al downsizing con un motor 1.4 para subir después de cilindrada con la remodelación del 2013. Lamentablemente, el Ibiza actual más potente que podemos comprar no es un Cupra, ya que se trata del 1.5 TSI FR de 150 caballos, y todo parece indicar que no veremos un Cupra Ibiza en el futuro más cercano. En 2018, Cupra evoluciona desde un mero acabado deportivo hacia una marca totalmente independiente dentro del grupo Volkswagen. En primer lugar, ofrece coches de SEAT con su puesta a punto, pero actualmente cuenta con dos modelos propios, el Formentor y el Born, que no tienen reflejo en la marca española. ¿A qué obedece su constitución como firma independiente? Sencillo, a la diferenciación y posicionamiento en segmento premium, una manera de poder pedir más dinero por productos bastante similares. Lo mismo sucedió con la submarca Citroën DS, que ofrecía Citroën con una apariencia más lujosa y exclusiva, como los Citroën DS3 y DS4, y también con el punto de mira del segmento premium. Hoy, DS es una marca premium totalmente independiente dentro del grupo Stellantis, con modelos propios diferenciados. La diferencia entre Cupra y DS es que Cupra era un acabado y DS era una submarca. Ahora ambas, como os comento, son marcas plenamente independientes. Adentrarse en el primer Ibiza Cupra es hacerlo de lleno en la década de los 90, en un momento en que SEAT acababa de ser adquirida por Volkswagen tras un pequeño periplo independiente en los años 80. Por esta razón, este salpicadero que vemos es prácticamente idéntico al que encontramos en un Volkswagen Polo de los años 90, y eso tiene su parte buena, pero también su parte mala. La parte mala es que la apariencia es excesivamente sobre y apagada, muy alemana, pero a cambio tenemos una construcción sólida y bastante sufrida, con detalles de equipamiento en esta unidad como el aire acondicionado, que era un opcional, los espejos eléctricos e incluso un curioso portacassettes.
Dentro de toda esta escena apagada destaca el fondo blanco del cuadro de relojes específico de esta versión y también la presencia del airbag del acompañante, muy poco habitual en un urbano en el año 96. Dicho cuadro con fondo blanco era uno de los detalles de este Ibiza Cupra, con la información justa y necesaria a la que no vendría nada mal un termómetro o manómetro del aceite, por ejemplo, y que también es muy similar a la instrumentación del Golf 3. Una de las cosas que más me gusta es la tapicería, extraordinariamente original y característica de este coche, y que pone quizás la única nota de originalidad, recordándome a la de la unidad Golf 2 que tenéis en el canal. Otro rasgo típicamente noventero son los reposacabezas tipo donut tan característicos que encontramos en otros muchos modelos de la época. El ADN de esta versión Cupra se complementa con el spoiler trasero y también con el anagrama GTI de la calandra, que desvela su procedencia, además de la exclusiva pegatina blanca en la aleta, que precisamente desgrana lo que significan las siglas Cupra, Cup y Racing. El corazón de esta máquina recurre a una culata multiválvulas que evita la sobrealimentación de un turbo, tan en auge en los años 80. Curiosamente, en la década de los 80 se implementaba muchísimo el turbo para después pasar a motores atmosféricos, hasta volver otra vez al turbo en nuestros días. Por tanto, la potencia se obtiene aumentando la cilindrada y duplicando el número de válvulas, y donde la inyección electrónica multipunto también está presente. Con esta arquitectura, el Seat Ibiza Cupra 1 obtiene una cifra de potencia más que notable, aunque tanto esta como el par motor se alcanzan muy arriba. Las prestaciones se ven claramente favorecidas por el contenido peso del conjunto, que también ayuda a conseguir consumos razonables si practicamos una conducción normal. Respecto a un motor turbo de entonces, obtenemos una respuesta más progresiva, pero sobre todo mucho más suave, aunque eso sí, para sacarle todo su potencial tendremos que estirar bastante las marchas. Respecto al Ibiza GTI de 115 caballos, se da un importante paso hacia adelante en prestaciones. Se da una circunstancia curiosa, y es que en los años 90 no se ofrecía un Polo GTI, sino que todo el peso de la deportividad, por así decirlo, recaía sobre SEAT, es decir, sobre los Ibiza GTI y Cupra. A partir del 99 se irían intercambiando los papeles hasta la actualidad, en que se sigue ofreciendo un Polo GTI y donde ya no se ofrece siquiera un Ibiza GTI, y mucho menos un Cupra, sino que lo más parecido que tenemos es el acabado FR. Básicamente un kit estético. Poniéndonos en marcha, vamos a percibir dos sensaciones encontradas, y es que toda esa aparente radicalidad del modelo, en el apartado estético y prestacional, se diluyen bastante con el tacto tan civilizado y aplomado del coche. Va literalmente sobre raíles, y es prácticamente imposible poner el tren delantero en aprietos. En este sentido, echo de menos y mucho una respuesta más impredecible, más tosca, aunque mirando el lado bueno, es muy confortable y muy utilizable a diario. Sea como fuere, y dado su planteamiento, el público objetivo de esta versión tan radical hubiera valorado mucho más un toque bastante más duro y seco que el que tiene, yo entre ellos.
Gran parte del causante de su comportamiento es la propia configuración de su suspensión delantera y la relativamente grande distancia entre ejes. De forma acertada, recurre a discos en las 4 ruedas, ventilados y bastante generosos delante. El rival natural por excelencia de este Cupra, ya sea por tamaño y potencia, es el mítico Clio Williams, también con un motor 2000 de 150 caballos, y también, en menor medida y con menos potencia, el Saxo VTS de 120. Sea como fuere, el equilibrio general que consigue este coche es admirable. Tenemos una carrocería corta apta para garajes pequeños y para aparcar en el día a día, con la que podemos movernos bien a ritmos legales o bien de forma emocionante si queremos exprimir el motor. Todo ello con espacio suficiente para 4 adultos, a pesar de la merma en practicidad que suponen las 3 puertas, un rasgo que hoy prácticamente es casi imposible de encontrar, y con un maletero suficiente para sus dimensiones de unos 270 litros, en el que encontraremos debajo del piso una rueda de repuesto, otra cosa también prácticamente extinguida. En conclusión, el primer Seat Ibiza Cupra es un coche realmente exclusivo tanto por las escasas unidades que circulan hoy como por su marcada diferenciación, pero sobre todo por representar el inicio de Cupra, coches con una marcada personalidad que a día de hoy son la cara de una marca premium dentro del grupo Volkswagen. Además, este Cupra presenta un muy buen equilibrio entre modernidad, por equipamiento y seguridad, y pureza, a la vista de la clásica arquitectura de su motor, que resulta en un vehículo perfectamente utilizable a diario y con un coste y mantenimiento asumibles. El gran problema del coche, y que en mi opinión le resta muchos enteros, es, paradójicamente, lo bien que va. Con un tacto más rudo y unas reacciones más traviesas sería un juguete mucho más apetecible. Lamentablemente no se puede tener todo en esta vida.